Atención, solo los valientes deben continuar. Lo que verás aquí puede desafiar tu percepción de la realidad. Haz clic en suscribirte, dale me gusta al video y envíalo a quien también necesite una dosis de terror. Relato 1. El ritual de las sombras. En una noche sofocante, mientras la ciudad descansaba bajo un manto de silencio, me vi atraído hacia los oscuros pasillos del Vaticano. Era como si una fuerza invisible me arrastrara. Un susurro que prometía revelar secretos enterrados bajo capas de historia y fe. La atmósfera estaba cargada, una tensión palpable que aceleraba mi corazón. Recuerdo haber dudado en la puerta, con la mano temblando antes de tocar el metal frío. Había algo en el aire, una mezcla de miedo y emoción que me envolvía como una densa niebla. Así comenzó mi viaje hacia lo desconocido. El ritual de las sombras, según me contaron, era una tradición olvidada por muchos, pero guardada celosamente por unos pocos elegidos. Aquellos cardenales, hombres de poder e influencia, se reunían bajo la oscuridad de la luna nueva, lejos de las miradas curiosas de los medios y los fieles. Creían que al invocar los espíritus de papas condenados, podrían acceder a un conocimiento prohibido, algo que podría cambiar el curso de la Iglesia. Pero lo que más me intrigaba era el precio que se pagaba por esta búsqueda. Al fin y al cabo, ¿qué ocurre con aquellos que bailan con la muerte? A cada paso, el frío de la piedra me recordaba que estaba en un lugar sagrado, pero también aterrador. Las velas titilantes iluminaban rostros serios, y sentía el peso de miradas fijas en mí, como si supieran de mi curiosidad. El miedo permeaba el ambiente, y me pregunté si debía haberme mantenido alejado de esa puerta. Pero había una curiosidad incontrolable, como una llama que no se apaga fácilmente. Necesitaba entender, necesitaba saber qué buscaban esos hombres en las sombras. Las voces murmurantes comenzaron a resonar, y el sonido parecía mezclarse con mi propio latido del corazón. En una esquina de la sala, un altar estaba cubierto por un paño negro, y mi atención se dirigió inmediatamente hacia él. El olor a cera derretida y hierbas quemadas llenaba el aire, como si se estuviera lanzando un hechizo. Uno de los cardenales comenzó a recitar palabras en latín, y la sala se llenó de una energía extraña. El terror se apoderó de mí, y una parte de mí quería huir, pero no podía moverme. Era como si una fuerza magnética me mantuviera en el lugar, obligándome a presenciar lo que estaba sucediendo. Los participantes parecían hipnotizados, y el cardenal hablaba cada vez más rápido, su voz resonando como un trueno silencioso. Las sombras alrededor parecían cobrar vida, contorsionándose de maneras imposibles. Y entonces, con un grito que cortó la noche, una figura comenzó a materializarse ante nosotros. La visión era a la vez fascinante y horrenda. El espíritu de un papa condenado se alzó del suelo, sus ojos vacíos reflejando una profunda desesperación. Parecía implorar redención, y la sala quedó en silencio absoluto. Era como si el tiempo se hubiera detenido, y podía sentir el dolor de aquella alma perdida. La idea de que esos hombres pudieran estar lidiando con fuerzas más allá de la comprensión humana me aterrorizaba. Pero la pregunta que me asaltaba era, ¿cuál sería el costo de ese poder? Los cardenales comenzaron a preguntar al espíritu sobre secretos de la Iglesia, y las respuestas que recibían eran sombrías y perturbadoras. Revelaciones sobre traiciones, pecados ocultos y muertes misteriosas llenaban el aire. Cada palabra parecía tener un peso, como si la verdad estuviera siendo extraída de un abismo profundo y oscuro. Mientras escuchaba, una oleada de angustia me invadía, y me preguntaba si era correcto buscar tales verdades. ¿Y si esta búsqueda costara el alma misma? Con el ritual en marcha, me di cuenta de que no solo estaba en juego la Iglesia. Lo que buscaban podría desatar fuerzas que nadie podría controlar. Las sombras danzaban a nuestro alrededor, y el miedo se volvía palpable. Esos hombres estaban coqueteando con el mal, y me sentía cada vez más una intrusa en esa escena. Pero lo que realmente me aterrorizaba era la posibilidad de que, al final, nadie saliera ileso de ese encuentro. Las preguntas continuaban surgiendo, y me perdí en un mar de pensamientos. La búsqueda del poder podría llevar a la ruina, y estaba a punto de presenciarlo de primera mano. Cuando el espíritu comenzó a desvanecerse, un sentimiento de alivio y pavor se mezcló en mi pecho. Aquella presencia terrible se fue,
pero las consecuencias de ese ritual aún flotaban en el aire. Sabía que algo había cambiado, que la línea entre el bien y el mal se había vuelto aún más tenue. Entonces, uno de los cardenales hizo una propuesta inesperada, un nuevo ritual, una manera de sellar lo que habían aprendido esa noche. La sala se iluminó con una nueva esperanza, pero mi instinto me alertó del peligro. Era como si estuviéramos cavando más profundo en un abismo que podría engullirnos a todos. La incertidumbre flotaba, y la idea de que todo aquello podría ser un gran error me hacía dudar. Pero la mayoría parecía hipnotizada, como si la promesa de poder fuera irresistible. El ritual de sellado comenzó, pero algo estaba claramente mal. El ambiente se volvió más pesado, y una oscuridad impenetrable se apoderó de la sala. Las velas comenzaron a apagarse una a una, y una brisa helada recorrió el espacio, trayendo consigo susurros de almas perdidas. La sensación de mal se intensificaba, y sentía que ese lugar estaba a punto de convertirse en un campo de batalla. El miedo se apoderó de mí, y me vi paralizada, atrapada entre el deseo de correr y la curiosidad que me mantenía allí. Fue en ese momento cuando me di cuenta. La búsqueda de poder siempre viene acompañada de un precio. El miedo comenzó a ser reemplazado por una urgencia, un deseo de escapar de esa situación insostenible. Las sombras comenzaron a agitarse nuevamente, y supe que era hora de dejar ese lugar, de alejarme de esa danza macabra entre la vida y la muerte. Pero mientras me movía hacia la salida, una última pregunta resonó en mi mente. ¿Qué sucedería con aquellos que estaban tan profundamente enredados en las sombras? Al salir, un alivio mezclado con un miedo persistente me acompañaba. Había presenciado algo que no podría deshacerse. Los cardenales, en su búsqueda insaciable, estaban al borde de un abismo, y no sabía si podría volver a ser la misma persona después de esa noche. El conocimiento que adquirí era un peso que pocos podrían soportar, y, al mirar hacia atrás una última vez, me di cuenta de que las sombras aún danzaban, y que ese ritual, al igual que los secretos del Vaticano, nunca realmente terminaría. Relato 2. La Cofradía de la Sangre. Hace mucho tiempo, escuché murmullos sobre la Cofradía de la Sangre, un grupo secreto dentro del Vaticano que se reunía en noches de tormenta. La leyenda decía que buscaban poder absoluto, realizando rituales macabros que involucraban sacrificios de vida. Como amante del misterio, la idea de estar en medio de un culto tan oscuro me atraía, aunque el miedo siempre acechaba. Una noche, cuando los truenos retumbaban en el cielo, decidí seguir el rastro de esta cofradía. No sabía lo que me esperaba, pero la curiosidad era más fuerte que la cautela. Al entrar por una de las entradas ocultas del Vaticano, la oscuridad me envolvió como una pesada manta. Las velas encendidas proyectaban sombras danzantes en las paredes, y el aire estaba impregnado con el olor a incienso y algo más, siniestro. La sala estaba llena de figuras encapuchadas, y sus voces se mezclaban en un cántico que hacía latir mi corazón con fuerza. La atmósfera era eléctrica, como si la propia sala estuviera viva y esperando algo terrible. El miedo y la emoción se entrelazaban, creando una tensión insoportable. El líder de la cofradía, un hombre de presencia imponente, comenzó a recitar palabras en una lengua antigua, casi olvidada. Era un encantamiento, una invocación que prometía poder inimaginable. Me di cuenta de que estaba en un lugar donde los límites entre la vida y la muerte se desdibujaban, donde el mal se presentaba de forma clara. Los miembros de la cofradía se movían en sincronía, y cada movimiento parecía un paso más cerca de la perdición. El terror comenzó a crecer dentro de mí, pero no podía apartar la mirada. Entonces, algo sorprendente ocurrió. Uno de los miembros avanzó hacia el centro, un joven de rostro pálido y ojos desesperados. Comenzó a gritar, implorando no ser sacrificado. Fue un momento de pura angustia, y el sonido de su voz resonó en mis oídos, una combinación de desesperación y miedo que nunca olvidaría. La cofradía, sin embargo, no parecía afectada por su súplica. Continuaron su cántico, más intensos y decididos que nunca, como si el destino de ese joven ya estuviera sellado. La lucha interna entre mi miedo y la necesidad de saber qué sucedería a continuación me consumía. La adrenalina corría por mis venas mientras contemplaba la posibilidad de intervenir. Pero,
¿Y si me convertía en el próximo objetivo? El peso de la decisión era abrumador. Mientras observaba, el joven comenzó a debatirse, y las sombras a su alrededor parecían cobrar vida, como si se alimentaran de su terror. En ese momento, me di cuenta de que estaba a punto de presenciar algo que cambiaría mi vida para siempre. Con un gesto sutil, el líder de la cofradía ordenó que el joven fuera inmovilizado. El miedo me consumía, pero no podía apartar los ojos. Una daga reluciente apareció en sus manos, y el ambiente se tensó como un hilo de acero. La noche estaba inmersa en una expectativa aterradora, como si el propio Vaticano contuviera la respiración. Me pregunté si había algún retorno posible de lo que estaba a punto de suceder. El acto que estaba a punto de desarrollarse no era solo un sacrificio, sino una transgresión de las leyes más sagradas. Con un movimiento rápido, el líder de la cofradía clavó la daga en el corazón del joven. Un grito agonizante cortó la noche, y sentí como si un hielo me invadiera. La sangre salpicó, y la sala fue tomada por una ola de energía que me dejó aturdido. Las velas titilaban con la fuerza del acontecimiento, y las sombras se contorsionaban de forma frenética. Era como si el propio mal estuviera siendo invocado, y me pregunté si ya era demasiado tarde para salir de allí. El terror se había materializado ante mí. Mientras el cuerpo del joven caía al suelo, un silencio profundo se apoderó de la sala. Las voces que antes eran altas y poderosas, ahora estaban envueltas en una quietud casi reverente. Me di cuenta de que no era solo un sacrificio. Era un rito de paso, un acto de devoción para aquellos que buscaban el poder absoluto. La cofradía de la sangre no era solo una leyenda, era una realidad aterradora, y me había convertido en testigo involuntario de su crueldad. El miedo corría por mis venas, y sabía que necesitaba encontrar una salida. Sin embargo, algo me mantenía en ese lugar. Una voz susurraba en mi mente, incitando mi curiosidad. ¿Qué sucedería ahora? ¿Qué buscaban al sacrificar una vida? No podía dejar de preguntarme si había algo más detrás de ese acto grotesco. ¿Sería posible que el poder que buscaban viniera a costa de algo mucho mayor de lo que podía imaginar? Así, mi necesidad de entender se convirtió en una obsesión, y permanecí, incluso mientras mi instinto gritaba para que huyera. El líder de la cofradía comenzó a hablar sobre los beneficios del ritual. Mencionó cómo la sangre del joven serviría como un canal para energías ancestrales, que podrían abrir puertas a poderes más allá de la comprensión humana. Me sentí nauseabundo, entendiendo que había cruzado una línea que nunca debería haber sido atravesada. Lo que había sucedido en esa sala no era solo un acto de crueldad, sino un profundo pacto con el mal. Y yo, por estar presente, estaba peligrosamente cerca de convertirme en parte de esa oscuridad. Con cada palabra que pronunciaba, mi miedo se transformaba en ira. ¿Cómo podían ser tan insensibles a una vida? La idea de que la sangre inocente había sido derramada en nombre de un poder egoísta me revolvía. Pero, ¿qué podía hacer? El miedo a ser descubierto y convertirme en la próxima víctima me paralizaba. Las sombras danzaban a mi alrededor, y la energía del ritual parecía intensificarse, como si estuviera a punto de liberarse en una explosión de oscuridad. En ese momento de desesperación, decidí que necesitaba actuar. Una parte de mí gritaba para que saliera, pero otra parte estaba decidida a no dejar que ese acto grotesco pasara en vano. Mirando el cuerpo sin vida del joven, una ola de compasión y determinación me invadió. Aunque mi corazón estaba aterrorizado, sabía que no podía permitir que eso continuara. Respiré hondo y busqué una manera de interrumpir el ritual. Con un movimiento furtivo, busqué un objeto que pudiera usar. Mis ojos se fijaron en una de las velas encendidas, y, en un impulso, la arranqué del soporte. El fuego danzaba, y, con un grito, lancé la vela hacia el altar. La llama se extendió rápidamente, consumiendo todo a su paso, y las sombras comenzaron a contorsionarse de manera frenética. El caos se instauró en la sala, y el líder de la cofradía, tomado por sorpresa, perdió el control de la situación. Sabía que tenía poco tiempo. Mientras las llamas se propagaban, corrí hacia la salida, mi corazón desbocado. Las voces detrás de mí se convirtieron en gritos de ira y desesperación, pero no miré atrás. El miedo me impulsaba, y la adrenalina corría por mis venas. Finalmente,
Alcancé la puerta, y al abrirla, la luz de la luna iluminó mi camino, como si el propio cielo me estuviera acogiendo. La sensación de libertad era abrumadora, pero lo que dejaba atrás pesaba en mi corazón. Al alejarme del Vaticano, la imagen del joven y la oscuridad de esa cofradía quedaron grabadas en mi mente. Lo que había presenciado me marcaría para siempre. Sabía que no era el fin. El mal aún existía, y sus garras eran profundas. Sin embargo, había hecho mi elección. El miedo no podría controlarme, y la lucha contra la oscuridad comenzaba dentro de mí. Aquella noche no sería olvidada, y la historia de la Cofradía de la Sangre continuaría resonando, recordándome que la luz debe siempre luchar contra las sombras. Relato 3. Los espíritus de la cripta. Una vez, escuché sobre una cripta secreta bajo el Vaticano, donde los restos de antiguos papas reposaban en silencio. Los susurros sobre los espíritus que habitaban ese lugar eran inevitables. Decían que aquellos que osaban entrar en la cripta sentían una presencia opresora, como si las almas de los muertos estuvieran en constante vigilancia. Como un curioso de historias de terror, no pude resistir la tentación de explorar ese lugar prohibido. Al fin y al cabo, ¿quién no se sentiría atraído por un poco de adrenalina y miedo? En la quietud de la noche, decidí que era el momento perfecto. La luna llena iluminaba el camino, creando un escenario casi onírico. Con un poco de dificultad, logré acceder a una entrada oculta que conducía a la cripta. La oscuridad me envolvió en cuanto crucé la puerta, y un escalofrío recorrió mi espalda. El olor a moho y madera envejecida era intenso, pero la sensación de estar ante algo sagrado y aterrador al mismo tiempo me dejaba intrigado. Mientras caminaba entre las tumbas, percibí que las estatuas de mármol parecían observarme, sus expresiones congeladas en una mezcla de tristeza y autoridad. Fui tomado por una sensación extraña, como si algo estuviera a punto de suceder. El silencio era ensordecedor, roto solo por el sonido de mi corazón latiendo acelerado. Fue entonces cuando escuché un susurro distante, como una voz antigua, llamándome. El miedo se instaló, pero la curiosidad era más fuerte. Necesitaba entender de dónde venía ese sonido. Acercándome a una de las tumbas, noté que la piedra estaba fría y húmeda. Las inscripciones eran casi ilegibles, pero logré distinguir algunas palabras que parecían invocar protección. La voz susurró nuevamente, más alta ahora, como si estuviera intentando advertirme de algo. Podía sentir la energía en ese espacio. Era como si los espíritus estuvieran despertando. Mi corazón se aceleró mientras una brisa helada pasaba por mí, trayendo una advertencia sutil. Lo que fuera que estuviera allí, no debía ignorarlo. De repente, una sombra cruzó mi camino, y giré, paralizado por el miedo. Una figura fantasmal apareció entre las tumbas, su rostro indistinto, pero sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural. Era como si estuviera ante un alma perdida, atrapada entre este mundo y el siguiente. El terror me dominó, pero, al mismo tiempo, había una tristeza palpable en la atmósfera. No sabía si debía correr o acercarme. Algo dentro de mí decía que había una historia por contar. Con un esfuerzo inmenso, decidí acercarme. La figura parecía materializarse cada vez más, y me di cuenta de que no estaba allí para hacerme daño. Su presencia era más una petición de ayuda que una amenaza. Señaló hacia un rincón de la cripta, donde una antigua reliquia estaba escondida. ¿Qué podría ser? Sentía que descubrirlo podría desvelar un misterio que atormentaba ese lugar. El deseo de ayudar a esa alma perdida superó mi miedo. Cuando me acerqué a la reliquia, un frío intenso envolvió mi cuerpo, y las voces de los espíritus comenzaron a elevarse en un lamento. El ambiente se volvió pesado, como si la cripta se estuviera cerrando sobre mí. Pero ya había pasado el punto sin retorno. No había vuelta atrás. Con manos temblorosas, alcancé la reliquia, un pequeño crucifijo desgastado por el tiempo. En cuanto lo toqué, una ola de energía recorrió mi cuerpo, y vi destellos de imágenes antiguas y de rituales que habían tenido lugar allí. Las visiones se intensificaron, revelando historias de personas que fueron injustamente condenadas y cuyas almas estaban atrapadas en esa cripta. Clamaban por libertad, por reconocimiento. El peso del dolor y el sufrimiento era casi insoportable. Me di cuenta de que la cofradía, al igual que otros grupos,
Había realizado rituales que causaron grandes tragedias. La sensación de estar en un lugar donde la historia y el terror se entrelazaban era abrumadora, y sabía que debía hacer algo. Decidí que no podía simplemente dejar esa reliquia y las almas en sufrimiento atrás. Tenía que encontrar una manera de liberarlas. Comencé a recitar algunas de las palabras que había aprendido a lo largo de los años sobre protección y liberación. Las voces comenzaron a calmarse, y la atmósfera pesada comenzó a disiparse. Fue como si la cripta estuviera respirando aliviada, y sentí que la figura fantasmal me estaba agradeciendo. A medida que las palabras salían de mi boca, una luz suave comenzó a emanar de la reliquia, iluminando todo el entorno. Los espíritus comenzaron a moverse hacia la luz, sus expresiones de dolor transformándose en paz. Fue un momento mágico y aterrador al mismo tiempo. Me di cuenta de que había logrado romper el ciclo de sufrimiento, y las almas finalmente estaban encontrando su camino hacia la libertad. Con el corazón apretado, observé mientras la luz los envolvía y desaparecían, llevándose consigo el peso de esa cripta. Cuando la última alma se fue, un silencio profundo se apoderó del espacio. El miedo se había disipado, dando lugar a una sensación de calma y realización. Miré alrededor y noté que la cripta, ahora, parecía más ligera, como si las paredes también estuvieran respirando. El crucifijo en mis manos aún emitía una luz suave, y sabía que había hecho algo importante. La conexión con esos espíritus me transformó, y la experiencia se convirtió en una parte de mí. Salí de la cripta con un peso menos en mi corazón. Lo que había comenzado como una búsqueda de terror, se transformó en un viaje de liberación y comprensión. Sabía que la historia de esas almas continuaría resonando en mi mente, recordándome el poder que el amor y la compasión pueden tener sobre el miedo. El Vaticano, con sus secretos y misterios, me había enseñado una lección valiosa sobre enfrentar las sombras y buscar la luz. Ahora, al mirar atrás, veo que los espíritus de la cripta no estaban allí solo para asustar, sino para compartir sus historias y encontrar la paz. Y así, la historia de la cripta se convirtió en parte de mí, un recordatorio de que, incluso en las noches más oscuras, siempre hay una oportunidad de redención. Relato 4. El secreto de las reliquias. En una noche lluviosa, me encontré con una historia sobre reliquias sagradas que estaban escondidas en un antiguo cofre en el Vaticano. Decían que estas reliquias poseían poderes inimaginables, pero que eran guardadas en secreto, protegidas por un hechizo ancestral. La idea de que algo tan poderoso pudiera estar frente a mí, me dejó intrigado y aterrorizado al mismo tiempo. Con la curiosidad consumiéndome, decidí que necesitaba descubrir más sobre este cofre y lo que estaba escondido dentro de él. Esa noche, la atmósfera estaba cargada de tensión. Las sombras danzaban en las paredes mientras me deslizaba por los pasillos del Vaticano. El sonido de la lluvia golpeando las ventanas creaba una sinfonía de misterio, y la sensación de que algo estaba a punto de suceder flotaba en el aire. Me sentía como un intruso, pero la emoción de descubrir un secreto tan antiguo era irresistible. Con un mapa en mano, seguí las indicaciones que había encontrado en viejos manuscritos. Al llegar a la puerta del cofre, un escalofrío recorrió mi columna. La puerta estaba adornada con símbolos que no reconocía, y una energía palpable emanaba de ella. El miedo comenzó a mezclarse con la adrenalina. Sabía que estaba a punto de cruzar una línea, pero la idea de abrir ese cofre y ver lo que había dentro me hacía sentir vivo. Con esfuerzo, logré girar el pomo, y con un chirrido, la puerta se abrió lentamente, revelando un interior oscuro y misterioso. Dentro del cofre, una luz suave iluminaba las reliquias, cada una de ellas envuelta en un manto de secreto. Había cálices de oro, cruces antiguas y objetos que parecían haber pertenecido a figuras sagradas. Pero, en el centro, había un pequeño libro. Su cuero desgastado parecía latir con vida propia. Al acercarme, sentí una ola de energía intensa que me hizo dudar. Las voces que antes eran meros susurros comenzaron a resonar en mi mente, como si esas reliquias quisieran contarme sus historias. Cuando tomé el libro, una brisa helada recorrió la sala, y las velas a mi alrededor comenzaron a temblar. El miedo subió como una ola, pero mi curiosidad no me dejó soltar el objeto. Al abrir sus páginas, las palabras comenzaron a brillar,
revelando secretos sobre los poderes que cada reliquia poseía. Pero junto con esta revelación, también vino una advertencia. Aquellos que no respetaran el poder de las reliquias enfrentarían consecuencias terribles. Me di cuenta de que esas reliquias no eran solo artefactos, sino llaves para un mundo oculto y peligroso. Las historias de muertes y desastres comenzaron a desarrollarse en mi mente. Aquellos que habían intentado usar el poder de las reliquias para fines egoístas no solo habían fallado, sino que habían sido consumidos por una fuerza mucho mayor. El miedo se apoderó de mí, y comprendí que había una línea tenue entre buscar conocimiento y sumergirse en el abismo. Tratando de recuperar la compostura, comencé a estudiar cada reliquia. Aquel libro no solo contenía historias, sino también instrucciones sobre cómo proteger y respetar los objetos sagrados. El conocimiento era poderoso, pero también peligroso. Sabía que estaba ante una elección. Podría intentar usar el poder de las reliquias, o podría proteger este secreto y asegurarme de que no cayera en las manos equivocadas. La presión aumentaba, y la sensación de que algo estaba a punto de suceder crecía. Mientras meditaba sobre mi decisión, escuché un sonido detrás de mí. Un grupo de figuras encapuchadas había entrado en la sala, y sus ojos brillaban con un hambre insaciable. Parecían estar en busca del mismo conocimiento que yo había encontrado. El miedo me dominó, y la adrenalina disparó en mis venas. Sabía que necesitaba actuar rápidamente. Esos hombres no eran meros curiosos, sino cazadores de poder, dispuestos a todo para conseguir lo que deseaban. Con el corazón en la garganta, me di cuenta de que el libro y las reliquias podrían ser mi única defensa. En un impulso, comencé a recitar las palabras que estaban escritas en las páginas. Un brillo intenso envolvió la sala, y las figuras encapuchadas vacilaron, como si estuvieran siendo repelidas por una fuerza invisible. El miedo se transformó en determinación. No podía dejar que ese conocimiento cayera en las manos equivocadas. Era hora de luchar contra la oscuridad que amenazaba con consumir todo. Las voces de las reliquias se hicieron más fuertes, y sentí una conexión creciente con ellas. El poder que emanaba del libro parecía intensificarse, y me di cuenta de que no estaba solo. Las reliquias estaban a mi lado, dispuestas a proteger su secreto. Con un movimiento, lancé una ola de energía hacia los intrusos, y retrocedieron, confundidos y aterrorizados. El poder que había invocado no era solo mío, era un eco de la historia que esas reliquias cargaban. En medio del caos, logré cerrar el cofre. Las figuras encapuchadas se dispersaron, llevándose consigo el miedo y la incertidumbre. Miré el libro en mis manos, consciente de que tenía una responsabilidad inmensa. El conocimiento que había adquirido no era solo un descubrimiento, era una carga que necesitaba ser respetada. Esa noche me transformó de un curioso en un guardián, y a partir de ese momento, supe que tenía un papel que desempeñar en la protección de esas reliquias. Salí de la sala con el corazón acelerado y una nueva determinación. Las reliquias aún estaban allí, pero ahora sabía que necesitaba proteger su secreto. La historia que había comenzado con una simple curiosidad se había transformado en una misión. No podría dejar que el mal triunfara. El conocimiento debía ser usado con responsabilidad. Y así, en medio del miedo y la oscuridad, encontraba una nueva luz dentro de mí. La historia del cofre y las reliquias sería solo el comienzo. El Vaticano, con sus misterios, me había elegido como guardián, y la lucha entre la luz y la oscuridad continuaría. Ahora, más que nunca, sabía que la verdadera fuerza reside en la responsabilidad y el respeto. Las reliquias y sus historias vivirían en mí, y haría lo que fuera necesario para protegerlas. Relato 5. El culto de las sombras. En una noche oscura y tormentosa, recibí un mensaje anónimo sobre un culto secreto que operaba en las sombras del Vaticano. Decían que sus prácticas involucraban rituales macabros e invocaciones de fuerzas que debían permanecer dormidas. La idea de encontrarme con algo tan oscuro y peligroso me inquietó, pero la curiosidad era más fuerte. Decidí que necesitaba descubrir la verdad sobre este culto y lo que realmente estaba sucediendo en las sombras. Al infiltrarme en la ciudad, la atmósfera estaba cargada de misterio. Las calles estaban desiertas, y la lluvia parecía susurrar secretos que no podía entender. Con un mapa antiguo en mano, seguí las pistas que me llevarían a un antiguo convento que supuestamente servía como sede del culto. Mi corazón latía acelerado,
y cada paso parecía resonar en la oscuridad a mi alrededor. El miedo y la emoción se entrelazaban, creando una tensión palpable. Cuando llegué al convento, una sensación de aprensión me envolvió. Las paredes estaban cubiertas de enredaderas, y la puerta crujía al ser empujada. Dentro, el aire era denso, y un olor a cera e incienso llenaba el ambiente. Una luz tenue emanaba de una sala al fondo, donde pude escuchar murmullos que parecían intensificarse con cada paso. La curiosidad me arrastró más cerca, incluso sabiendo que lo que podría encontrar allí podría ser aterrador. Al entrar en la sala, fui recibido por una escena surrealista. Miembros del culto, vestidos con mantos oscuros, estaban en un círculo, recitando palabras que parecían antiguas y poderosas. En el centro, una vela encendida iluminaba un altar adornado con símbolos esotéricos. Mi corazón se disparó. Lo que estaba presenciando era algo mucho más allá de lo que había imaginado. Aquello no era solo una reunión cualquiera, era un ritual que buscaba abrir un portal a fuerzas desconocidas. Me di cuenta de que las expresiones de los cultistas eran una mezcla de devoción y miedo. Parecían estar en trance, completamente absorbidos por una fuerza que no podía identificar. Pero, a medida que me acercaba, algo comenzó a cambiar. El aire se volvió más frío, y una presencia oscura comenzó a manifestarse. Sabía que necesitaba actuar. Lo que estaba sucediendo allí no podía permitirse. Esas fuerzas debían mantenerse lejos de nuestro mundo. Retrocedí hacia el fondo de la sala, tratando de esconderme en las sombras, pero no pude apartar la mirada del altar. El libro que estaba abierto frente a mí pulsaba con energía, y las palabras allí escritas eran una invitación al caos. Recordé las historias que había escuchado sobre los cultos y sus consecuencias. Muchos que buscaban poder a través de rituales así terminaron perdidos, consumidos por el mal que invocaron. La atmósfera estaba pesada, y sabía que el tiempo se estaba agotando. Con coraje, decidí que necesitaba interrumpir el ritual. Recordé algunas prácticas que me habían enseñado sobre cómo combatir fuerzas malignas. Con un golpe de determinación, levanté la voz y recité palabras de protección, invocando la luz. La reacción fue inmediata. Los cultistas dejaron de recitar y me miraron, confundidos y alarmados. El poder de la luz comenzó a extenderse por la sala, y el ambiente tenso comenzó a transformarse. La vela en el altar comenzó a temblar, y la presencia oscura que se manifestaba se agitó visiblemente. Las sombras danzaban, tratando de envolver a los cultistas, pero la luz que invocaba parecía resistirse a ellas. Los miembros del culto comenzaron a retroceder, perdiendo la confianza que tenían antes. El pavor se apoderó de sus rostros, y supe que estaba ganando la batalla contra la oscuridad. Con un último esfuerzo, lancé la luz hacia el altar, y la sala estalló en un resplandor. Las sombras se disiparon, y un grito ensordecedor resonó mientras la presencia maligna se retiraba. El culto se deshizo en un caos de gritos y confusión. Había logrado interrumpir el ritual, pero sabía que la lucha estaba lejos de terminar. Aquellos que buscaban el poder en las sombras no desistirían fácilmente. Mientras el pánico se apoderaba de los cultistas, corrí fuera del convento, sintiendo la adrenalina aún pulsando en mis venas. La noche estaba más tranquila, como si la tormenta finalmente se hubiera calmado. Pero, en mi mente, las imágenes de lo que había presenciado aún permanecían, y sabía que el culto continuaría existiendo en las sombras, buscando una oportunidad para regresar. No podía relajarme. La lucha contra el mal apenas comenzaba. La experiencia me marcó de maneras que nunca podría imaginar. El Vaticano, con sus historias oscuras y cultos secretos, me había enseñado que el conocimiento y la luz son las mejores armas contra la oscuridad. Me había convertido en un guardián involuntario, responsable de proteger no solo a mí mismo, sino a todos los que podrían ser afectados por aquellos que buscaban el poder a cualquier costo. A partir de esa noche, supe que el verdadero valor no estaba solo en enfrentar el miedo, sino en usar el conocimiento para proteger a los demás. Al mirar atrás, me doy cuenta de que lo que comenzó como una simple búsqueda de respuestas se transformó en una lucha épica contra el mal. Y, incluso en las noches más oscuras, la luz siempre encontrará un camino. El culto de las sombras puede haber sido derrotado,
pero sabía que surgirían nuevas amenazas. Y así, continué mi viaje, siempre atento a las sombras que acechaban alrededor, listo para proteger a aquellos que no podían defenderse. Relato 6. El susurro del confesionario. Era una noche fría cuando decidí visitar una pequeña capilla en el corazón de Roma. Se decía que allí había un confesionario donde almas atormentadas venían a desahogar secretos oscuros. La idea de escuchar historias de arrepentimiento y dolor me intrigaba, pero también despertaba un profundo miedo en mí. ¿Qué podría encontrar en ese lugar sagrado? Había rumores de que algunas confesiones eran tan pesadas que dejaban marcas permanentes en las almas de quienes las escuchaban. Al entrar en la capilla, el olor a cera e incienso me envolvió, creando una atmósfera casi onírica. La luz suave de las velas lanzaba sombras en las paredes, y el silencio era roto solo por el sonido distante de gotas de agua cayendo. Mi corazón se aceleró cuando me acerqué al confesionario. Había algo allí, una energía que parecía pulsar, como si las paredes hubieran escuchado secretos que el tiempo había olvidado. Pero necesitaba ser cauteloso. Lo que podría escuchar podría cambiar mi percepción de la realidad. Al sentarme en el confesionario, el peso de la historia que estaba a punto de presenciar comenzó a asfixiarme. El sacerdote, un hombre anciano con ojos profundos, me miró con una expresión que mezclaba compasión y curiosidad. En cuanto comencé a escuchar, una mujer entró, su voz temblorosa llenando el espacio sagrado. Comenzó a relatar su historia, y supe que algo oscuro se acercaba. El miedo se instaló en mi estómago, pero estaba allí para escuchar, para entender. La mujer habló sobre un amor prohibido que la consumió, una pasión que la llevó a cometer actos que nunca imaginó ser capaz. Describió una noche fatídica, llena de promesas y secretos, que terminó en tragedia. Mientras sus palabras resonaban en el confesionario, me di cuenta de que el dolor en su voz era palpable. La culpa y el arrepentimiento desbordaban, y sentía como si estuviera siendo arrastrado dentro de esa historia, como si el propio ambiente estuviera absorbiendo su angustia. A medida que hablaba, las sombras a mi alrededor parecían agitarse, casi como si estuvieran escuchando también. El confesionario no era solo un lugar de desahogo, era un portal al sufrimiento humano. La mujer revelaba detalles de un crimen que la marcaría para siempre, y la idea de que yo era un espectador de ese dolor me dejó inquieto. El miedo de que su historia pudiera, de alguna forma, afectarme me hizo reconsiderar mi decisión de estar allí. Cuando la mujer finalmente terminó su confesión, un silencio profundo se estableció. El sacerdote, en un gesto gentil, comenzó a ofrecer palabras de consuelo, pero sabía que nada podría borrar el dolor que ella cargaba. El peso de la historia quedó en las paredes del confesionario, como una mancha que nunca podría ser eliminada. Al escuchar sus últimas palabras, una sensación de desesperación se apoderó de mí. Me sentía como si hubiera presenciado algo que debería permanecer en secreto, algo que no era mío para cargar. En cuanto la mujer salió, el sacerdote se volvió hacia mí, y pude ver la preocupación en su mirada. Sabía que esas confesiones tenían el poder de transformar, pero también de destruir. Fui tomado por una ola de emociones conflictivas. Había buscado respuestas, y ahora estaba inmerso en un mar de dolor y arrepentimiento. El confesionario parecía más una prisión que un lugar de redención, y sentía que mi propia alma estaba siendo probada. Cuando la siguiente persona entró, mi corazón estaba apretado. Estaba a punto de presenciar otra historia oscura, pero la esperanza de que ésta fuera diferente me hizo permanecer. El nuevo penitente era un hombre más joven, y su voz temblaba mientras hablaba. Pero, a medida que sus palabras se desarrollaban, me di cuenta de que él también cargaba secretos pesados, muy similares a los de la mujer anterior. La historia se repetía, y el ciclo de dolor y arrepentimiento parecía interminable. La tensión en el aire aumentaba con cada nueva confesión que escuchaba. Cada historia se entrelazaba con la otra, creando un tejido de sufrimiento humano que me dejaba cada vez más angustiado. Los susurros de las almas atormentadas resonaban en mi mente, como si el propio confesionario se estuviera alimentando del dolor que allí se desnudaba. La idea de que podría estar absorbiendo estas historias me dejaba en estado de alerta. Sin embargo, al mismo tiempo, había una extraña belleza en ese intercambio de vulnerabilidad. Percibía que,
Detrás de cada relato de dolor, había una búsqueda de redención, una esperanza de curación. El miedo se transformó en empatía, y entendí que esas almas estaban tratando de liberarse de sus cargas. El confesionario se convertía, poco a poco, en un espacio sagrado de transformación, incluso si el costo era alto. Cuando el último penitente salió, supe que no podía quedarme allí por más tiempo. Las historias que escuché se convirtieron en parte de mí, un recordatorio de que la vida está llena de sombras, pero también de luz. Al dejar la capilla, el peso en mi corazón aún estaba presente, pero ahora había un hilo de esperanza. No podría cambiar el pasado, pero podría aprender de él y ayudar a iluminar el camino de otros. Reflexionando sobre lo que había vivido, me di cuenta de que el susurro del confesionario no era solo un llamado al arrepentimiento, sino una invitación a la curación. Las almas que allí pasaban estaban en busca de liberación, y yo había sido un testigo privilegiado. El miedo y el dolor se entrelazaban, pero el amor y la comprensión siempre encontrarían un camino para brillar, incluso en las noches más oscuras. El miedo apenas está comenzando. ¿Estás listo para más? Dale me gusta y suscríbete para más historias que te mantendrán despierto por la noche. Hasta luego, si no tienes miedo de lo que está por venir.